gracias por ver un nuevo episodio del podcast de Momento Crítico y este es el segmento de las ECO, la Juventud Ecosocialista. Por aquí Gabriela Flores. Y por acá Brian Martínez. Y hoy vamos a estar hablando del Manifiesto Ecosocialista de Democracia Socialista. Sí, es que Democracia Socialista, DS, pues publica en diversas plataformas a través de Momento Crítico, pero también tiene publicaciones físicas, ¿verdad? Como tenemos el volumen 1 y 2 de columnas de Momento Crítico, y tenemos el Manifiesto Ecosocialista, que es la primera publicación, yo creo que el primer libro que publica DS como tal, ¿verdad? Aunque compañeros de DS han publicado sus libros y eso, la primera publicación de DS es el Manifiesto. Y les invitamos a que lo lean. Vamos a estar hablando de él durante el podcast de hoy porque entendemos que está genial. Yo creo que todo el mundo lo debería leer. Es una lectura que se hace bien rápido, es súper cómodo, como es un manifiesto, ¿verdad? Pues es pequeño y las ideas son bien concisas, bien claras. Así que vamos a entrar de lleno, güey. No, y como menciona Brian, es una lectura rápida que pensamos que toda persona en Puerto Rico debe hacer, lo entendemos necesario por las circunstancias que estamos enfrentando tanto en Puerto Rico, pero este manifiesto también tiene un poco de una perspectiva mundial. Sí, completamente. Toca temas que, ¿verdad?, nos afectan, que están afectando a todo el mundo, pero hay unos particulares de Puerto Rico, ¿verdad? Como sabemos, un archipiélago, o el tipo de costa que tiene, el tipo de marejada que le afecta, el clima, etcétera. Así que toca unas cosas bien específicas de cómo la crisis climática, ¿verdad? Que en el manifiesto se refiere a la catástrofe capitalista, ¿verdad? Pero cómo esa crisis climática afecta tan de cerca y tan negativamente a Puerto Rico. Y vamos a ir un poquito de lleno al texto, pero obviamente simplemente para despertar la curiosidad de que quieran leerlo, porque tampoco queremos que este podcast sea un resumen del manifiesto para que tengan la experiencia de leerlo, llegar a sus propias conclusiones. Y un poco yendo sobre el texto, a mí por lo menos me encanta cómo empieza. Sí, empieza intenso y es como que bien representativo de lo que va a ser dile más adelante la lectura de este manifiesto. Sí. Pues literalmente empieza: el mundo está en llamas y Puerto Rico es parte del mundo. Sí, y a mí me encanta porque es todo lo inflamatorio que tiene que ser, pues como sabemos, para explicarle un poquito, ¿verdad? Yo sé que estamos bombardeados todo un tiempo con el cambio climático, pero a veces no sabemos las particularidades de lo que es el cambio climático y específicamente el problema de los gases de invernadero. ¿Verdad? Sabemos que siempre está criticando y que tenemos que movernos de energías con fuentes fósiles, ¿verdad? Fuentes renovables, dejarle quemar el petróleo, pero ¿por qué específicamente, verdad, eso es tan problemático? Y es que como funciona un invernadero, que en Puerto Rico no tenemos invernadero, así que mucha gente no conoce el término, ¿verdad? Pero son estas casas de cristal o de plástico que se utilizan en diferentes países durante el invierno para que diferentes huertos puedan sobrevivir, ¿verdad? Para que las plantas puedan sobrevivir, para que puedan tener ese calor necesario del sol, ¿verdad? Para todo lo que necesitan de su supervivencia durante el invierno, que obviamente es un periodo tan crítico para las plantas y para la gente, ¿verdad? Si no puede controlar su calefacción. Y estos gases, específicamente el más preocupante, es el dióxido de carbono, ¿verdad? El CO2. No porque sea el más malo, sino porque es el que mayor concentración tiene, ¿verdad? Muchas veces se dice que el CO2 es el más peligroso. Realmente el metano es aún más dañino que el CO2, pero como el CO2 es tan abrumadoramente amplio, ¿verdad? Hay tanta concentración de ese gas, es el más que está causando problemas. Y el CO2 viene, ¿verdad? Lo producen los autos, lo producen las fábricas. Cada vez que se quema combustible fósil, se suelta al ambiente CO2. Pero hay otros como el metano, por ejemplo, que se crea por ganadería, por la industria cárnica, que también es sumamente peligroso. Cuando hay mucha concentración de ganado, se crea muchísimo metano y diferentes otros gases, ¿verdad? El nitrógeno, diferentes otros que causan este efecto. Y ese efecto de invernadero, igual que pasa en estas casas para las plantas, ¿verdad? Cubren el planeta y cuando el sol entra, queda atrapado en nuestro planeta y eso causa que la temperatura global suba, ¿verdad? Y eso parecería no ser tan grave, pero realmente afecta todo el ecosistema. Crea un desbalance en el clima, un desbalance en la atmósfera que lleva pues a que tengamos eventos atmosféricos cada vez más severos, cada vez más constantes, más huracanes, más tormentas, más fuegos forestales, ¿verdad? Empezamos este año
y vimos que California se estaba quemando como nunca antes, ¿verdad? Miles de personas desplazados, ya tenemos refugiados climáticos, ¿verdad? Y no solamente en California, en Australia también hay muchísimos fuegos forestales, en Nueva Zelanda, en muchísimas partes del mundo, en Puerto Rico se dan fuegos forestales, no son a esa magnitud, ¿verdad? Pero es un problema que cada vez va acrecentándose. Sube el alza del nivel del mar y eso sí particularmente afecta a Puerto Rico muchísimo. Ya hemos perdido gran parte de nuestra costa, se puede ver en el área de Isla Verde, en el área de Carolina, de Loíza, en diferentes áreas de la costa, Aguadilla, en Rincón, donde antes la playa era sumamente extensa y ahora las olas, ¿verdad? Ya el mar ya está el mar se ha cogido toda llevado esa todo lo que arena, tiene, ¿verdad? sí. Se llevó toda esa parte y ya da justo en las paredes de negocio, en las paredes de las casas. Y cada vez que construimos de una manera irresponsable, que construimos en esa zona, ¿verdad? La llamada zona marítimo terrestre, afectamos esa costa y promovemos la erosión costera, ¿verdad? Que es algo que queremos. No solamente queremos evitar, sino que queremos revertir, ¿verdad? Queremos revertir esa erosión para que no sigamos perdiendo costas, porque sabemos que el nivel del mar va a seguir subiendo, ¿verdad? Y va a afectar a Puerto Rico. Hay proyecciones que dicen que un montón de lugares de Puerto Rico van a estar bajo el agua y bajo el mar en los próximos 20, 30 años, ¿verdad? No, y que podemos ver esto como efectos naturales, pero también se dan por nuestra forma de vida, nuestro estilo de vida, que hacemos que incremente la generación de CO2, como estábamos hablando ahora. Y también sobre eso vamos un poco, el cómo debemos cambiar nuestro estilo de vida y no solo uno ¿cómo te digo? Para buscar evitar, sino uno también para que pueda restaurar nuestro ecosistema. Exacto. Claro. Sí, y lo importante es que este problema, ¿verdad? Esta situación se planteó hace más de 30 años. O sea, ya la gente de la comunidad científica, la gente experta en estos temas, estaba hablando del problema y estaba planteando soluciones, ¿verdad? El texto entra un poquito en ello cuando habla del problema, ¿verdad? De que los gobiernos no han tenido la voluntad de accionar correctamente. Y se dieron cumbres bien importantes, ¿verdad? En el 1992 se da una cumbre en Brasil, en Río de Janeiro, donde se empieza a hablar del problema de la Tierra. Y ya ahí se dice que tenemos que reducir las emisiones de combustible fósil, ¿verdad? Después hubo otro acuerdo en Kioto, que fue mucho más agresivo, en el 97. Y después estuvo el Acuerdo de París en el 2015, ¿verdad? Y los Objetivos de Desarrollo Sostenible también, que se escucha mucho de ellos. Sí, que por un lado los gobiernos saben de esta situación de cambio climático, incluso algunos hasta han llegado a comprometerse de cambiar sus políticas, gobierno acorde para enfrentar este cambio climático, pero no vemos que eso se materialice, que algo pase. Literal, es como sí sabemos, pero no va algo más a la acción. Sí, la realidad es que las medidas que se han tomado han sido completamente insuficientes. De hecho, las emisiones que teníamos en el 92, ¿verdad? Las emisiones que daba el planeta eran 80%, ¿verdad? De la energía que se utilizaba eran de combustibles fósiles, ¿verdad? Entonces, hoy en día, en el 2025, la cifra es de 84%. O sea, no solamente que no lo hemos reducido, no es que no hemos quedado igual, es que está peor. Aumentando. O sea, se ha perdido esos 30, 40 años de que los gobiernos han sido completamente incapaces, reconocen el problema, pero no ha habido la voluntad de accionarlo. Esas medidas han sido completamente débiles, completamente ineficientes. Y entramos inclusive en otras áreas donde hay el gobierno de Trump, por ejemplo, que niega que este sea un problema que exista, ¿verdad? Dice que es un invento de otros países, un invento para promover negocios de energía renovable, etc. Así que tenemos un problema bien serio y como decía Gabriela, hay que cambiar cómo funciona nuestra vida, pero realmente cuando lo miramos hay un problema en el sistema económico que tenemos, porque realmente no es la vida de Gabriela, no es la mía, no es la de jóvenes universitarios, no es la de gente que simplemente va al trabajo todos los días la que está causando estos problemas tan graves. Es la sociedad en general, tenemos que hacer un impacto
en colectivo y principalmente aún los que tienen gran poder, las grandes compañías que son las que más generan, porque eso es algo que yo a veces he hablado cotidianamente, que sí está chévere cambiar un sorbeto de plástico por uno ecoamigable de papel, pero al final del día no es suficiente, es algo minúsculo en comparación a la contaminación que emiten estas gigantes compañías. Las corporaciones que exacto. generan, el montón de aviones privados que hay, el montón de desperdicios que generan. Y que, realmente no, o sea, hay muchas ideas de que ha creado esta misma idea de ser ecoamigable, de este capitalismo verde, de te venden como con un vaso, un jet, y te venden sorbetos diferentes, te venden containers diferentes. Es eso lo que estás pero diciendo, estás consumiendo completamente algo más, estás generando un vaso, y realmente no estamos cambiando el problema. No, y es por esa misma línea de venderte, seguimos operando dentro de un capitalismo, y lo que menciona, eso del capitalismo verde al final no existe, porque si seguimos operando dentro del capitalismo, pues seguiremos incrementando el cambio climático, porque el capitalismo en sí opera como si el mundo, el planeta, fuera infinito y nuestros recursos son finitos, se van a agotar, y es por eso que es lo que planteamos, que hay que actuar rápido. Sí. Y al decir que el capitalismo pues obviamente va un paso acelerado con el cambio climático, y obviamente no, dentro del capitalismo no vamos a poder ir atrás, tampoco decimos que el socialismo y ya es la solución, porque entendemos que tampoco el socialismo es suficiente, y que eso es otro tema de conversación que queríamos traer. Pero antes de entrar de lleno en por qué el socialismo no es suficiente, yo creo que algo que no se menciona mucho es lo efectivo que ha sido la campaña de relaciones públicas o publicidad más efectiva del mundo. Yo creo que ha sido la idea de convertir este problema macro en una cuestión de los individuos, ¿verdad? El problema es que tú generas mucho plástico, el problema es que nosotros consumimos mucho afuera, y realmente lo que puede generar una persona, la huella que afecta el clima es tan corta, versus cuando tú lo comparas que el 10% de industrias, de corporaciones, de personas son las que realmente generan mucho más de la mitad del cambio climático. Así que una idea completamente efectiva en hacer esta responsabilidad de todo el mundo, y no es que no tenemos que hacer cambios todo el mundo. Pero han querido individualizar el problema cuando es uno colectivo. No, y que no le pidamos reparaciones a estas compañías, que realmente ellas son las que le tenemos que meter más regulaciones, tenemos que hacer cambios grandes para que realmente poder atender esto. No se puede atender de manera individual. Se tiene que atender a nivel de estas corporaciones, de esta industria. No, y que como decía, esto, por ejemplo, lo de los vuelos privados que no tienen regulaciones, al final son las minorías del país las que más generan privado, claro, una huella ecológica que los que somos la mayoría del país. Y eso es lo que tenemos que señalar y apelar. Y obviamente siempre las acciones que podamos tomar en nuestra vida cotidiana, pues son más que pues de beneficio, pero que no es suficiente. Completamente. No, y tú mencionabas ahorita lo del, ¿verdad? El problema de que con el capitalismo no se puede atender. Y la realidad es que mucha gente nos dice que ustedes siempre están tirando la mala al capitalismo, ¿verdad? Ustedes siempre quieren llamar a ese el villano, pero realmente no se trata de que sean malvados. O sea, es cómo funciona el sistema. El sistema obliga a las empresas a buscar ganancias, a estar en un constante crecimiento. Y la economía se mide, el sistema del mundo se mide de acuerdo a lo que es positivo económicamente. Así que si seguir vendiendo diferentes mercancías, si seguir construyendo en las costas, si seguir utilizando filtros que no son suficientes, si eso genera ganancias, si eso genera capital, pues las compañías lo van a seguir haciendo porque el sistema promueve eso. No pueden hacer esos cambios porque no pueden tomar cambios que limiten el crecimiento de la acumulación del capital, ¿verdad? Así que el sistema es incompatible. No significa que los capitalistas sean personas que se levanten y dicen, diablo, ¿cómo yo voy a destruir el mundo todos los días? No, es que el sistema no funciona, hay que cambiar el sistema. Pero como tú decías, el socialismo no es suficiente, porque ya hubo países que adoptaron el socialismo, ¿verdad? Ya hubo diferentes lugares donde la Revolución Rusa, ¿verdad? Que logró la Revolución Socialista. Pero la manera como ellos seguían
trabajando la producción, como seguían creando mercancías, ¿verdad? Ellos lo veían como buscar más desarrollo aún, pues hicieron prácticas extractivistas, hicieron prácticas que siguieron deforestando, que siguieron afectando al planeta, ¿verdad? Tenemos la crisis de las plantas de Chernobyl, que quizás es una de las crisis ambientales más grandes del mundo, ¿verdad? Y no se dio bajo un sistema capitalista, se dio bajo otro tipo de sistema ideológico económico. Así que ambas cosas son insuficientes. La única manera de hacerlo es cambiar el sistema, porque sabemos que ya explicamos que el capitalismo, y estamos de acuerdo que es insuficiente, pero tampoco puede ser el socialismo solo. Y entonces eso es precisamente lo que plantea el manifiesto, ¿verdad? El manifiesto ecosocialista. O sea, tiene que ser un socialismo que está enlazado con el ambiente ecológico y eso nos lleva a una parte directa del manifiesto que habla sobre la alternativa ecosocialista y que nos plantea esto mismo como esos dos objetivos de que vayan de la mano, la vida humana pero también con la preservación y restauración del ambiente. Es como crear ese balance, esa convivencia, es lo que nos debemos plantear. Completamente. No, y hay planteamientos específicos, ¿verdad? Por ejemplo, una idea de diferentes industrias es de cambiar los carros de combustible fósil, ¿verdad? De gasolina, cambiarlos por vehículos eléctricos. Pero se tendría que, imagínate la cantidad de vehículos que se tendrían que construir para sustituir el carro privado, ¿verdad? El carro privado que ya tenemos de gasolina. Así que no, tiene que ser una transformación mucho más agresiva. Tenemos que movernos a la transportación colectiva. No, y es por eso que apelamos a una transición acelerada, tanto hacia la energía renovable, al transporte colectivo y demás acciones que vayan acorde a este ecosocialismo como alternativa a lo que enfrentamos como cambio climático. Una planificación completamente diferente, ¿verdad? Que podamos producir las cosas que realmente necesitamos. Tenemos que decidir como colectivo qué son las cosas que son necesarias, qué son las cosas que son útiles. ¿Verdad? Ya hablamos aquí de los jets privados. Nadie necesita un jet privado. Eso es una producción. Eso es algo que estamos generando un montón de recursos en construir, en utilizar, que no hacen falta para nada. Lo mismo con el armamento. ¿Verdad? Podríamos ahora mismo reducir a cero todo lo que estamos utilizando, todos los recursos, todo el dinero, toda la fuerza de trabajo que le estamos dando a crear armamento militar, a crear, por ejemplo, tanta publicidad que se hace para vender cosas que son innecesarias. ¿Verdad? Ahora viene San Valentín, estamos súper cerca de San Valentín, y se van a crear un montón de globos, y se van a crear un montón de cartas, y se van a crear, y transportaron desde China y de diferentes países un montón de corazoncitos de plástico, y no tenemos ningún problema con celebrar San Valentín, celebre San Valentín, salga de una cita. Pero hay que reconocer por un lado que sí, puede ser lindo el celebrar el amor y la amistad, pero también son celebraciones capitalistas. Mira, yo no voy a entrar en el tema si es capitalista o no. Yo creo que sí, definitivamente te quieren vender cosas. Pero celébralo. Si tú lo quieres celebrar, lo puedes celebrar. Pero realmente vamos a celebrarlo de una manera más consciente. ¿Sabes? Vamos a... Siga a comprar un chocolate. El chocolate está chévere, el dulce. Pero realmente necesitas comprar tantas bombas. Necesitas comprar tantos artículos plásticos. Tantos artículos que después de que lo usas un día lo vas a botar. O sea, se llenan las tiendas de un montón de cosas. No es como, por ejemplo, aquí anuncio no pagado, cuando tú vas a Walgreens antes de San Valentín y vas el día después y todo está en descuento porque se les quedó demasiada. El mejor momento para comprar chocolate. Porque se le quedó demasiada mercancía y al final en unos meses terminan desechando eso y porque ya tienen que poner lo del conejo de Pascua. Sí, y es como que hay algo de cantazo y al final es todo mercancía. No hay mercancía perecedera, o sea, son cosas que en muy poco tiempo se van a convertir en basura. Y esas son cosas que tenemos que repensar. Eso es algo que invita el manifiesto, ¿verdad? De qué son esas cosas que tenemos que democráticamente decidir que no necesitamos y cambiar eso en nuestra sociedad. Y no significa que vamos a vivir mal. Se ha demostrado que ahora mismo con la mitad de la energía que producimos, con la mitad de esos recursos, todo el mundo podría vivir bien, podría vivir con lo necesario. ¿Y qué significa eso? Que podríamos trabajar menos, porque vamos a producir menos. Y que tenemos que cambiar nuestra vida a otra vez, pero no significa que, o sea, podemos garantizarle a todo el mundo lo necesario y aún así preservar, proteger y restaurar
nuestro ecosistema. Sí, y ahora yo quiero ir a un poco, volviendo otra vez como que al texto per se del manifiesto, que también, aparte de tocar todos estos aspectos ambientales, también habla de la situación política actual en Puerto Rico y cuáles son, ¿cómo decirlo? Lo que tenemos que enfrentar en el país para poder lograr ese cambio y una democracia, porque también en este manifiesto hablamos de cómo se ha visto lacerada la democracia en Puerto Rico y cómo tenemos que enfrentar tanto el gobierno para que podamos posicionar un gobierno del pueblo, la junta, el colonialismo y el capitalismo. Que son básicamente lo que nos gobierna hoy en Puerto Rico y que si queremos tener un cambio pues obviamente Real, en transformador. fase realista, porque no vamos a poder tener una transición de hoy para mañana. Estos son los organismos, los espacios de poder que ahora mismo tenemos que concentrarnos y crear un frente ante ellos que obviamente apuestan a un capitalismo y que solo defiende los intereses de unos pocos. Definitivo, tenemos que tener un sistema, organizarnos de manera para poder defender a las grandes mayorías, defender a todo el mundo. Pues yo no sé si tú quieres añadir algo más, pero yo creo que le dejamos a la gente con la pullita de que se lea en el manifiesto. No, yo lo que quiero mencionar es, como les dije, la frase del inicio, que pues se las recuerdo ahora al final, que comienza este manifiesto con: el mundo está en llamas y Puerto Rico es parte del mundo. Y ahora les quiero mencionar las últimas dos oraciones que básicamente es en respuesta a eso y de la acción inmediata necesaria que debemos tomar, que es que no permitamos que llegue el momento en que sea demasiado tarde. El momento de organizarse y actuar es ahora, y por eso existen organizaciones como Democracia Socialista que nos organizamos, educamos, creamos espacios de formación y textos como este manifiesto para crear esa conciencia de esa transición, esa conciencia sobre el cambio climático y una alternativa como es lo que presentamos aquí, que sería el ecosocialismo. Bueno, pues súper, pues nos pueden buscar en todas las redes sociales, las ECO, Momento Crítico, Democracia Socialista, y nos vemos en la próxima.